Muchas bendiciones y tengan siempre un saludo muy especial en el nombre de Jesucristo. Bueno, estamos en la semana 6 o el sexto video para ir cerrando el curso de métodos exegéticos. Así que el anterior semana hemos venido hablando de la parte histórica, cómo tenemos que desarrollar la exégesis y hemos dicho que en esa parte es donde tiene que aplicarse todos los métodos, ¿no? Exegéticos como crítica que nos hablan del tiempo y la historia esencialmente, ¿no? Ahora entramos en esta parte que es explorando el contexto literario gramatical. Ahora vamos a centrarnos específicamente ya en el versículo, ¿no? En este caso, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20, estamos interpretando, haciendo la práctica exegética allí en ese versículo. Entonces dice, ¿no? Ahí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿no? Y ahí, para tener en cuenta, entonces nos está hablando de que sí hay que interpretar la Escritura, pero yo no puedo interpretar a la manera que a mí se me antoja o la manera que yo quiero. No, hay principios que uno tiene que tomar muy bien en cuenta. Es la parte crucial de la interpretación y afortunadamente es algo que se puede hacer bien. Podemos hacerlo bien, hermanos. Usted puede hacer una buena exégesis, una buena interpretación. Entonces, ahora, lo primero que tienes que hacer en esta parte gramatical es lectura del contexto inmediato, ¿no? El contexto inmediato. A ver, ¿qué es lo que está antes y qué es lo que está después, ¿no? Del texto que acabamos de leer. Si nosotros nos movemos un poco antes, vamos a ir a los versículos 5 y 8 del mismo capítulo que está diciendo que los cristianos sí o sí tienen que crecer, sí o no. Claro, del 5 al 8 dice, tienen que añadir, ¿no? Y eso es lo que está diciéndonos con claridad a nosotros. Listo, después seguimos avanzando, llegamos al versículo 16 en el mismo capítulo, y entonces va a decir qué cosa. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces está diciendo, aquí es una cosa seria y verdadera, que nosotros no hemos hablado de la segunda venida de Cristo sobre teorías humanas. No, no es así, sino hemos hablado como testigos de quienes han visto y han escuchado decir a Cristo que va a regresar pronto. Eso es lo que está diciendo el contexto. Ahora, antes de llegar al versículo 20, el versículo 19, mira lo que dice. A ver, dice, no tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Así que entonces, está diciendo aquí, tenemos un mensaje de los profetas, claro y firme, no es dudoso, no está escondido, no está nebuloso, no, 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 es tan claro como el lucero de la mañana. Así de claro es. Así que por lo tanto, no podemos permitir que los falsos maestros nos estén confundiendo sobre ese punto. Entonces, está hablando el versículo 20 ya. Por eso dicen, entendió primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que entonces nadie puede darse el lujo de interpretar como se le ocurre
acerca de la venida de Cristo. De eso está hablando, ¿no? Ahí, entonces, esa palabra es clara y por lo tanto hay que interpretarlo de una forma correcta y sana. Muy bien, versículo 21, ¿qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la profecía fue dada, vino por iniciativa divina, no por iniciativa humana, y fue por inspiración del Espíritu Santo, y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nadie habló a su gusto y antojo, no fue traída como se le ha ocurrido a cualquiera. No, entonces eso es lo que está diciendo el contexto. Por lo tanto, tomando en cuenta eso, yo no puedo interpretar, no puedo hacer una exégesis del versículo 20 como a mí se me ocurra o como a mí se me antoje. Entonces, en ese contexto, en ese medio, pues yo tengo que entender esa palabra del Señor. Por eso usted tiene que leer el contexto inmediato, ¿no? Ahí, lo que está antes, lo que está después. Y después, si tú llegas al capítulo 2 y sigues adelante, vas a seguir, pues, reforzando, ¿no? Que ahí está hablando que las profecías, las escrituras que hablan de la segunda venida de Cristo no pueden ser interpretadas de manera privada. De eso está hablando versículo 1 del capítulo 2 que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, hay falsos maestros. No están diciendo, algunos ni entienden ni interpretan correctamente la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, el contexto nos está dando razón que Dios ha hablado, pero Dios ha hablado con claridad. No está confusa, nada. Por lo tanto, tenemos que aplicar, ¿no? Los principios de exégesis para entender. Entonces, el contexto es un aspecto elemental clave, ¿no? Ahí el contexto. Por eso, usted tiene que poner el texto en su contexto y relacionarlo con lo que está antes y con lo que está después. Luego, entendiendo el contexto inmediato, usted tiene que entender, no solo leer, tiene que tener clara la conexión, ¿no es cierto? Ahí. Habla de la profecía el versículo 20. Claro que sí. Antes de eso está diciendo, sí, la profecía más segura es la que viene de parte de Dios. La profecía no fue traída por voluntad humana. Por lo tanto, cuando Dios habló, tiene un significado. Y la profecía hay que interpretarlo a la luz de ese significado que está mostrándonos en la construcción gramatical del texto bíblico. Eso es lo que tenemos que venir haciendo nosotros, queridos hermanos, ¿no? Ahí las divisiones mayores del material y cómo armoniza con el libro. A ver, este versículo en cuarta parte está dividido. Bueno, pues una, dos, tres, ¿no? Tres partes. Ahí está la división, ¿no? Entendiendo primero esto. Listo. Que ninguna profecía de la Escritura, nada, dos, es de interpretación privada. Ok, entonces ahí está las divisiones. Pero también cómo construye el pasaje al desarrollo, cómo contribuye el pasaje al desarrollo del argumento del escrito. ¿Cómo contribuye? Claro que contribuye. ¿Por qué? Porque nos está diciendo yo no voy a entender, no voy a interpretar como a mí se me ocurra la profecía, la escritura. No, no, tengo que descubrir, tengo que encontrar de qué está hablando y eso es lo que Dios ha determinado, ¿no? Allí en su soberanía y en su voluntad y cuando ha inspirado a los escritores.
El pasaje bíblico es prescriptivo o es una declaración descriptiva. Tengo que definir en este caso. En este caso es prescriptivo. Nos está mandando, no está describiendo. Entonces este pasaje es descriptivo. No, perdón, prescriptivo. No nos está mandando a nosotros. Luego, ¿qué más? Análisis gramatical del texto o texto. Análisis gramatical, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Y léxico o léxico sintáctico del texto bíblico. Entonces ahora me tengo que concentrar a ver cómo está la gramática del versículo. Dice entendiendo, primero esto, entendiendo. Ahí está el verbo entender, ¿no es cierto? Así que este es un verbo, ¿no? Entendiendo, presente, está hablando ahora, ¿no es cierto? Ahí. Primero esto, que ninguna profecía es palabra de Dios, ¿no es cierto?, de la Escritura, y está ahí registrada. Es de interpretación, otro verbo interpretar, privada. Entonces, ahí me hago una pregunta básica. ¿Cuál es el sujeto aquí? Entonces, es la profecía de la Escritura, ¿no es cierto? Si el verbo, ahí está, interpretar el predicado privado. No puedo hacerlo. Dios ha dado con su sentido, así que yo no puedo imponer lo que a mí me parece. Tengo que extraer lo que está diciendo el pasaje bíblico. Eso es lo que sí o sí se tiene que hacer. Ahora escúcheme, aquí en este punto usted tiene que aplicar lo que es la crítica textual y la crítica lingüística, la crítica simiótica tiene que ser aplicado en este punto gramatical del análisis del texto bíblico. Ve, entonces ahora sí tiene sentido las críticas que nosotros estudiamos para ser aplicadas. Aquí es donde usted necesita ir al griego, al hebreo. Ahora, si no hay eso, entonces tienes que tomar varias versiones o interlineales para analizar exactamente el versículo de 2 Pedro 1:20, qué exactamente está diciendo. Y tú vas a trabajar seriamente en esta parte, ¿no? Identificar la forma de literatura para comenzar. ¿Qué tipo de literatura es esto? Es prosa, listo. Aquí no hay ninguna figura literaria en este versículo. Entonces, vamos a seguir adelante. Si hubiera una figura literaria, entonces yo tengo que tomar en cuenta para justamente, ¿no?, interpretar esa figura de la manera correcta. No simplemente seguir, ¿no es cierto?, allí. Entonces, aquí es prosa el texto, no hay figuras. Identifique las divisiones naturales, ya hemos dicho, está dividido en tres el versículo. Muy bien. Y tienes que pensar en las conexiones también ahí, identificar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones, a ver cuáles son las palabras conjuntivas ahí. No, dices primero esto, que, ¿no es cierto? De, ¿no? Ahí entonces son palabras que están conectando una oración con la otra, un párrafo con otro sería si tuviéramos un pasaje más extenso. Entonces las conexiones no te permiten separar, no dividir el versículo, no puedes hacerlo porque estos son conectores que unen para que juntitos todas esas palabras, ¿no?, comuniquen una verdad. Entonces, eso es lo que sí o sí uno tiene que trabajar. Las palabras y verbos claves. Aquí para mí, por ejemplo, una palabra clave sería profecía. El otro verbo es interpretación, pero también creo que sería muy sano identificar el asunto de la palabra privada. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Entonces tengo que trabajar con palabras claves, verbos claves. Pero en este versículo, aquí no me sirve tanto que yo vaya a un diccionario y busque estas palabras. ¿Por qué? Porque un diccionario me va a dar un concepto general de las palabras. Pero cuando yo estoy haciendo crítica textual, cuando estoy haciendo crítica lingüística, yo necesito saber con qué significado el autor, el escritor, usa esas palabras en ese texto. Entonces, la mejor herramienta será un buen comentario que tome las palabras originales
para decirme a mí con qué sentido ha usado el escritor estas palabras. Y tengo que definirlas. Y cuando estoy hablando de verbos, tengo que saber si este verbo es presente o es futuro o es un infinitivo o es un gerundio. Bueno, un continuo presente, un verbo auristo, eso en el Nuevo Testamento. Entonces, tengo que definir, pero para eso necesito meterme a la gramática del texto bíblico. Solo así puedo alcanzar realmente a descubrir lo que Dios está diciendo en ese versículo. No estoy para irme así a los otros versículos. No, no, no. Aquí tengo que definir lo que significa este versículo y el mensaje que tiene este versículo. No es cierto ahí. Ahora voy a estudiar pasajes paralelos, sí, pero una vez que tenga clara el mensaje, el significado de ese versículo. Ahora hoy voy a ir. ¿Para qué? Para que lo que yo voy a decir, lo que voy a predicar, que tenga el respaldo de toda la Biblia. Entonces voy a ir a otras partes de la Biblia, pero que hablen del mismo tema, que hablen del mismo asunto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, queridas hermanas, en esta parte. Y esta última es fundamental. Analizar la sintaxis del texto bíblico, la relación, cómo están conectadas, cómo armonizan todas las palabras para comunicar una verdad. Entonces, ahí es donde tengo que centrarme y tengo que analizar de la forma más minuciosa, más cuidadosa el pasaje bíblico. Y hoy nosotros tenemos suficientes herramientas para hacer esta parte gramatical. Hay tanto hoy en día comentarios, diccionarios, hay léxicos interlineales, Biblias de estudio, entonces hay con qué trabajar. Por eso recuerde que en la primera unidad de este curso hablamos de las herramientas que tiene que tener y conocer el exégeta de la palabra del Señor. Así que tome muy bien en cuenta esto, ¿no? El contexto, explorando el contexto teológico. Esto ya es algo sencillo. La parte central de la exégesis está en el contexto histórico y en el contexto literario gramatical. Ahí está. Esto es simplemente una ubicación que tiene que tener el intérprete. ¿Cómo armoniza este pasaje con toda la revelación de Dios? A ver, me tengo que preguntar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo estar predicando una contradicción o algo que contradiga otra parte de la Biblia. Entonces, por esa misma razón, aunque ese trabajo ya en los trabajos paralelos, en los estudios de los pasajes paralelos, ya se ha venido realizando. Así que evalúa la extensión del conocimiento teológico. Escúcheme bien. No todos han tenido la Biblia como lo tenemos nosotros, así completito los 66 libros. No siempre fue así. En el tiempo de Abraham no había nada escrito, pero sí tenía la palabra de Dios de manera oral, ¿ok? Para los israelitas que estaban en Canaán y entraron y conquistaron y todo eso, lo único que tenían era el Pentateuco, no tenían toda la Biblia. De eso estamos hablando aquí. Tome en cuenta eso. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de interpretar la Biblia como si todos tuvieran toda la Biblia. No, cuando tú estás hablando del tiempo de Cristo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué había? El Antiguo Testamento. No había ni un libro más. Habían libros sueltos escritos, cierto, del Nuevo Testamento, pero no había un Nuevo Testamento completo como lo tenemos hoy en día. Entonces tenemos que entender aquello. Y por lo tanto, si yo interpreto un salmo, no puedo querer ponerlo a la luz de todo el Nuevo Testamento, porque no existía siquiera cuando se escribió ese salmo. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Cuánto de la revelación de Dios era conocida por los que han recibido por primera vez, ¿no es cierto? Ahí, ahora hablando de segunda Pedro, realmente había el Antiguo Testamento, pero no había el Nuevo Testamento como tal. Que habían libros sueltos, sí, pero ni siquiera todos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta
eso. Nosotros nos complicamos la vida porque queremos aplicar un versículo que medio dudoso está hablando como que en contra de la fe, entonces lo queremos poner a todo el Nuevo Testamento, a toda la Biblia, pensando que todos tuvieron eso. Entonces en esta parte tenemos que hacer esa ubicación. ¿Cuánto de la revelación divina era conocida de los destinatarios? Claro, eso entonces tenemos que ser bastante serios en esta parte, ¿no? Ahí, pero tampoco es buscar autojustificativos o querer camuflarnos detrás de este punto. No, no, no. Tenemos que ser honestos y sinceros en nuestro acercamiento, en nuestra comprensión de esta parte de la exégesis. Pero tienes que hacer esa ubicación básicamente para que no te compliques en lo que está diciendo el texto bíblico. Ok, sugerencias para la aplicación. Nunca hagas una exégesis sin aplicarlo. Nunca estudies la Biblia sin aplicarlo. Hay que aplicarlo. ¿Cómo aplicamos los mandamientos normativos de las Escrituras? Bueno, ¿cómo? Bueno, ahí nos dice, los trasplantaremos a nuestra cultura y tiempo sin tomar en cuenta lo extraño que parezcan. Por favor, no haga eso. Tenemos que nosotros buscar equivalencias, tenemos que comparar, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que ver, a ver, o los transformaremos, también eso puede ser, pero no es todas las veces, entonces tenemos que pensar, si esto es lo que significa este pasaje bíblico, entonces, ¿qué es el mensaje para nosotros? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Entonces, esa es la tarea que tenemos que venir haciendo. ¿Qué directrices seguiremos, no, para responder a estas preguntas? Bueno, a veces hay puntos como, por ejemplo, a ver, ¿qué tengo que seguir? ¿Qué tengo que rechazar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que renunciar? Entonces uno tiene que justamente aplicarlo primero a su vida y luego ver la aplicación a los que vamos a enseñar o predicar. O sea, la base de la predicación, la base de la enseñanza de la escuela dominical es justamente la exégesis. Y ese es uno de los trabajos muy descuidados hoy por hoy en la iglesia del Señor. Ok, como conclusiones. Ok, en una exégesis tiene que realizar una investigación completa. Claro, es investigación básicamente. Realizar la exégesis siguiendo las normas de interpretación para cada género de la palabra de Dios. No podemos interpretar todas las partes de la Biblia o todos los géneros de una misma forma. Eso no tiene que suceder, sino cada género de la manera correcta debe ser interpretado. Medite siempre en estos versículos bíblicos que nos dice allí la palabra del Señor, especialmente eso de 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted tiene que ser un buen exégeta, buen expositor de la palabra de Dios. Así que, muchas gracias, una bendición. Esto es el último video. Así que ahora usted me tiene que presentar con el video de la clase anterior y con esta usted tiene un panorama de cómo se hace una exégesis. Ahora usted tiene que hacer una exégesis. En el anterior video yo había advertido de que sí tiene que ya estar preparando y espero ahora, pero tiene que seguir los principios que le he compartido. No es hacer como a ti se te ocurra, no tienes que escoger un pasaje bíblico, entonces interpretar y terminar tu exégesis sabiendo exactamente qué significa y qué es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Así que fue un gusto, bendiciones y tendremos, quién sabe, un poco más de tiempo, una semanita más, quién sabe, no sé, depende del responsable de estos cursos en el Distrito Sur, no depende, pero para mí ha sido un gusto compartir a través de este medio este curso y también a estar haciendo los videos, ¿no? Y que Dios los bendiga, pues, a sus tareas, su lectura del libro de René Kruger, Manual de Métodos Exegéticos, un libro muy buenísimo, espero que haya estudiado. Entonces, ya usted tiene las herramientas para practicar y usted tiene que hacer exégesis siempre.
porque esa es la tarea permanente del ministro, del pastor, la pastora, del maestro, la maestra que está enseñando la palabra del Señor. Fue un gusto, muchas bendiciones.